Un hombre conforme al corazón de Dios se convierte en adúltero y asesino en una sola tarde. ¿Cómo cayó tan bajo el rey David? La respuesta está en los detalles que todos pasan por alto. Bienvenidos a Génesis hasta Apocalipsis. Soy Exevente en 16 Actuelve, y hoy exploramos uno de los capítulos más devastadores del Antiguo Testamento. En 2 Samuel 11, vemos la caída catastrófica del rey David. Pero esta no es solo la historia de un hombre que falló, es una advertencia sobre cómo el pecado destruye todo lo que toca. La Escritura nos dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, y sitiaron a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Ya aquí vemos el primer error. David debía estar con sus tropas, pero se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Desde el momento que David vio a Betsabé, cada decisión que tomó lo llevó más profundo en el pecado. Primero, la codició. Luego, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David sabía que estaba casada. Sabía quién era su esposo, Urías, uno de sus valientes guerreros. Pero, envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. El adulterio se consuma. Pero el pecado nunca se detiene ahí. Y ella concibió, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahora David enfrenta las consecuencias. Su respuesta no es arrepentimiento, sino encubrimiento. Hay detalles cruciales que la mayoría pasa por alto en esta historia. Primero, el tiempo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esta era la temporada de campaña militar. Todo rey digno debía estar liderando a sus tropas. Pero David se quedó en casa, en ociosidad. La ociosidad espiritual siempre nos hace vulnerables al enemigo. Segundo, la ubicación. La Escritura dice que David vio desde el terrado a Betsabé bañándose. Los arqueólogos han confirmado que las casas nobles en el área inferior de la ciudad estaban en línea directa de vista desde el palacio. Esto no fue casualidad, la casa de Betsabé estaba posicionada donde el rey podía verla. Algunos sugieren que esto pudo haber sido intencional de parte de ella, conociendo los horarios del rey. Tercero, note la genealogía. Betsabé era hija de Eliam. Este Eliam aparece en 2 Samuel 11 y 34 como uno de los valientes de David. Y su esposo Urías también era uno de los 30 valientes más leales de David. David no solo traicionó a un soldado, traicionó a una familia entera que le había servido fielmente. Cuarto, cuando David manda llamar a Urías para encubrir su pecado, note la respuesta de este hombre honorable. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Urías muestra más integridad que el rey. Rechaza ir a casa no una, sino 3 veces. En este capítulo vemos cambios teológicos devastadores. Primero, autoridad a abuso. David recibió autoridad de Dios para proteger y pastorear a Israel. Pero aquí usa esa autoridad para tomar lo que no le pertenece y destruir vidas inocentes. El poder dado por Dios se convierte en instrumento de opresión. Segundo, protector a predador. David era llamado a ser pastor de Israel, como había sido pastor de ovejas. Pero se convierte en el lobo que devora al rebaño. El que debía proteger se convierte en el que destruye. Tercero, transparencia a encubrimiento. David había sido un hombre de corazón transparente ante Dios. Sus salmos revelan un alma abierta. Pero el pecado lo lleva al engaño, la manipulación y finalmente al asesinato. Note la progresión: codicia, adulterio, engaño, asesinato. El pecado nunca se detiene donde pensamos. Cuarto, de vida a muerte. David, cuyo nombre significa amado, se convierte en agente de muerte. Urías muere. El bebé morirá. La paz del reino se quiebra. La espada nunca se apartará de la casa de David. Y note esto, pero esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios ve todo.
Nada está oculto de sus ojos. La evaluación divina es clara, esto fue mal. No hay excusa, no hay justificación. El pecado es pecado, sin importar quién lo comete. Mientras la creación observa esta tragedia, vemos su dolor por la caída de quien debía ser ejemplo de justicia. El rey que debía rugir con justicia ahora ruge con codicia. ¿Cómo puede el que lleva la imagen de Dios actuar peor que las bestias del campo? La paz se ha quebrado en Israel. Veo lágrimas en el cielo por este matrimonio destruido, por esta sangre inocente derramada. Urías murió con más honor que el rey que lo envió a la muerte. Los humanos reciben tanto autoridad, bendición, la imagen divina, pero ¿por qué la desperdician así? Hermanas, ¿ven cómo el pecado se extiende? Primero David, luego todos los que lo ayudan a encubrir. El mal contamina todo lo que toca. Pero escuchen, aún hay esperanza. El Señor no ha terminado con David. Vendrá el profeta Natán. Vendrá el arrepentimiento. Del linaje quebrantado de David vendrá el Mesías. Sí, incluso en la caída más profunda, Dios preserva su plan. Los humanos fallan terriblemente, pero la gracia divina es aún mayor. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esta historia devastadora? Primero, ninguno estamos por encima de la caída. Si David, el hombre conforme al corazón de Dios, pudo caer tan bajo, cuanto más nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La humildad es nuestra protección. Segundo, la ociosidad espiritual es peligrosa. David debía estar en batalla, cumpliendo su llamado. Cuando no estamos donde Dios nos llama, nos volvemos vulnerables. Mantengámonos ocupados en la obra del Señor. Tercero, el primer momento de tentación es crítico. David pudo haber mirado para otro lado. Pudo haber orado. Pudo haber recordado quién era. Pero alimentó la tentación hasta que se volvió acción. Cortemos el pecado en la raíz. Cuarto, el encubrimiento siempre empeora las cosas. David pudo haber confesado después del adulterio. En lugar de eso, añadió engaño, manipulación y asesinato. La confesión temprana previene consecuencias mayores. Quinto, recordemos que Dios ve todo. Fueron desagradables ante los ojos de Jehová. Nada está oculto. Vivamos en la luz de su presencia. Y finalmente, hay esperanza aún en la caída más profunda. David se arrepentirá. Escribirá el Salmo 51. Dios lo restaurará. Y de su línea quebrantada vendrá Jesús, el Rey perfecto que nunca falló. Oremos juntos. Padre Celestial, esta historia nos humilla y nos advierte. Reconocemos que somos capaces de los mismos pecados que David cometió. Guárdanos de la ociosidad espiritual. Manténnos en el lugar donde nos has llamado. Ayúdanos a cortar la tentación en su primera manifestación. Danos valor para confesar rápidamente cuando fallamos, antes de que el pecado se multiplique. Recordamos que tú ves todo, que nada está oculto de tus ojos. Que esto nos lleve no al terror, sino a la transparencia. Gracias porque aún en nuestros fracasos más grandes, tu gracia es mayor. Gracias porque de la línea quebrantada de David vino Jesús, nuestro Rey perfecto. Úsanos como parte de tu plan de restauración. En el nombre de Jesús, el Rey que nunca falló, amén. Que la historia de David y Betsabé nos recuerde nuestra necesidad desesperada de la gracia divina. Hasta la próxima, mantengámonos en oración unos por otros y firmes en la palabra. Que Dios los bendiga. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.